Muy buenos días, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar un año más en otra materia que estaremos dictando en este semestre, que es bastante corto, que es la materia de Filosofía de la Ciencia. Como ustedes podrán ver, desde hoy comenzaremos a abordar la unidad número 1, donde ahí haremos algunos debates generales sobre qué estudia la filosofía de la ciencia, qué tipos de conocimientos existen, cuándo podemos hablar de conocimiento científico y a partir de ello qué debates históricos hubo inicialmente, sobre todo en la antigüedad y la Edad Media, para llegar a formular algunas de las características centrales que van a definir al método científico desde la Edad Moderna hasta la actualidad durante los distintos siglos. Para empezar, les expongo el programa de la materia. Como ustedes podrán verlo en el aula virtual, en la unidad número 1 estaremos trabajando aquellos aspectos que acabo de mencionarles. Luego, en la unidad número 2, nos vamos a concentrar sobre todo en uno de los grandes paradigmas que ha permeado no solamente las ciencias sociales en general, sino en particular también a la medicina, lo cual se observa a partir del predominio de la medicina basada en las evidencias. Allí, ¿qué debatiremos? Debatiremos un poco más qué es un paradigma y luego, antes de ahondar sobre el positivismo decimonónico o el positivismo más clásico, indagaremos sobre algunas vertientes que influyeron o que de alguna manera también debatieron con las corrientes previas al positivismo, como fueron el racionalismo, el empirismo, y veremos cómo impactaron en el positivismo. Asimismo, vamos a repasar, si ustedes recuerdan, el año pasado algo nos aproximamos a la filosofía de Comte, considerado el padre de la sociología. También hablaremos un poco sobre aquellos debates que refieren al monismo metodológico, es decir, aquellos que consideran que hay un único método científico para abordar las realidades, entre ellas las ciencias de la salud no son ajenas a este debate. Más adelante empezaremos a ver qué críticas se fueron haciendo al positivismo más clásico y en base a ello qué ajustes se fueron realizando. Para ello trabajaremos el falsacionismo de Popper, algunas de sus críticas, y veremos finalmente en esta unidad cómo impactó todo este debate en la medicina basada en las evidencias que les hablé anteriormente. Por último, trabajaremos dos paradigmas que, aunque muchas veces ustedes pueden pensar que son menos conocidos, no por ello no están teniendo una fuerte impronta en la medicina. Entre ellos hablamos del paradigma hermenéutico y el paradigma crítico. Para ello empezaremos a debatir en esa unidad algunos autores que de alguna manera vinieron a romper con este debate y este monopolio del monismo metodológico. Por lo tanto, de a poco, si bien hay uno de los autores en particular que va a hablar de un anarquismo metodológico, es decir, que va a decir que hay múltiples tipos de conocimiento y que por lo tanto no necesariamente tenemos que recurrir inclusive al método científico llevado a un extremo, este autor de alguna manera también nos va a posibilitar pensar en un pluralismo metodológico. Ya vamos a ir viendo las diferencias. Entonces, en esta unidad nos vamos a concentrar en la hermenéutica, las críticas que ha tenido y su impacto también hoy en día en la medicina, y por último el paradigma crítico, lo cual vamos a observar cómo ha impactado en la medicina social. En esta diapositiva les propongo que trabajemos en el foro que he adjuntado en el aula virtual. Ustedes saben que la coyuntura actual nos interpela. La pandemia del coronavirus que nos está afectando es un tema de agenda al cual la filosofía de la ciencia no está exenta en la posibilidad de brindar preguntas y respuestas a esta problemática. En base a esto les propongo un video que también he subido a nuestra aula virtual y luego a partir de este video les propongo que respondamos cada uno individualmente en ese foro las siguientes preguntas. Según investigadores que aparecen en la filmación, ¿cómo de alguna manera ellos llegaron a conocer que existía el coronavirus? ¿Cómo supieron que esta realidad existía? Porque justamente a veces estamos hablando de realidades que no son fácilmente visibles en primera instancia. ¿Cómo han llegado a producir los conocimientos que presentan en la actualidad sobre esta problemática?
¿Podríamos decir que han llegado a un conocimiento verdadero sobre el virus? Sí, no y por qué. Tal vez algunos de ustedes puedan, si quieren, complementar esta respuesta a partir de indagar qué es la verdad. Y luego tenemos por último, ¿qué creemos que puede aportar la filosofía de la ciencia a esta problemática? De alguna manera esto tiene que ver con un primer debate que empezaremos a ver desde la próxima diapositiva en adelante, como es ¿qué estudia la filosofía de la ciencia? Ahora sí, si comenzamos a adentrarnos en lo que es la filosofía de la ciencia, algunos se preguntarán, ¿qué hace la filosofía de la ciencia? Cuando nosotros inicialmente decimos que hablamos de filosofía, probablemente se nos viene a la imagen a, una persona reflexionando, pensando, contemplando la realidad y en cambio, si hablamos de un científico, probablemente tengamos la imagen de una persona que está trabajando en un laboratorio. Si bien ninguna de las dos imágenes es totalmente completa, algo de verdad de alguna manera tienen. ¿En qué sentido? En que evidentemente la filosofía se dedica a la reflexión, a poder pensar y discutir algunas preguntas que muchas otras personas pueden darlas como sentadas o por lo tanto no preguntarse sobre ellas. Y los científicos podemos decir que muchos de ellos, si bien trabajan en laboratorio, el año pasado estuvimos trabajando con otras disciplinas científicas, como por ejemplo la antropología, donde no necesariamente trabajábamos en un laboratorio, sino en contextos naturales, y no por ello no queríamos decir que no hubiera una metodología científica. En ese caso hablábamos, si no recuerdan, del método etnográfico. A partir de esto podemos ver que la filosofía y la ciencia tienen mucho para decir y también para complementarse. A lo largo de la actividad que estuvimos trabajando anteriormente, yo les pregunté sobre cuándo se había conocido la existencia de esta realidad problemática, de este fenómeno que es el coronavirus. Probablemente a partir de las tecnologías que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos, hoy en día podemos saber que existen algunos seres con una existencia microscópica que pueden afectarnos y que por lo tanto existen como realidad. Sin embargo, esto de ver qué es la realidad, indagar sobre esto, ha llevado múltiples siglos de discusión, sobre todo en la filosofía. Ahora bien, otra de las preguntas que podríamos hacernos es ¿cómo podemos conocer? ¿Cómo se conoce? Que era otra de las preguntas que les planteé en esta actividad. Esta también es otro de los ejes problemáticos que sobre todo afectan puntualmente a la filosofía de la ciencia y a un tipo de conocimiento particular que es el conocimiento científico. Ahora bien, otro de los interrogantes que podríamos hacernos es cómo nos relacionamos con esa realidad para producir conocimientos. Vamos a ver que hay múltiples tipos de conocimientos. De hecho, hay algunos métodos que podemos usar para llegar a producir conocimientos. Ahora no quiere decir que no existan otro tipo de conocimientos que no necesariamente tienen un método, como vamos a ver más adelante en esta clase. Otra pregunta que, por ejemplo, se hacen los filósofos es ¿qué es la verdad? ¿Podemos hablar de verdad o verosimilitudes? ¿Hasta qué punto un conocimiento es verdadero o es válido? ¿Son sinónimas estas palabras? Iremos viendo a lo largo de la materia que existen diferencias entre ellos. Para poder hablar con propiedad, vamos a ir viendo que no podemos tan fácilmente hablar de verdades como lo hablamos en un sentido común. A su vez, existe una pregunta muy marcada a lo largo de estos siglos, que fue eje de los debates paradigmáticos, que es si existe una única forma de producir conocimiento, sobre todo un único método científico, o existen varios métodos para abordar las distintas realidades que nos tocan vivir. En este sentido, una de las preguntas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia es si la ciencia ha variado a lo largo de la historia. Como podremos ver, ya les voy anticipando una respuesta que ustedes ya la saben, que es que efectivamente la ciencia fue cambiando a lo largo del tiempo, porque ahí recae una de sus propiedades, como que es la ciencia justamente es acumulativa y va tomando referencia de lo que produjeron otros científicos durante los siglos anteriores. A su vez, la medicina es una disciplina científica. Por supuesto que hoy en día no podríamos poner en duda
esta pregunta. Sin embargo, si nosotros indagamos a lo largo de los siglos, o como ustedes seguramente lo ven en alguno de los seminarios de la carrera, podemos ver que inicialmente hubo múltiples pensadores, filósofos, personas que aportaron a la constitución de la disciplina científica, pero que no necesariamente en los comienzos tenían un método científico. No por ello quiere decir que no tuvieran justamente razonamientos y aportes filosóficos que lograron justamente consolidarla luego como una disciplina científica. Por lo tanto, esto nos permite de alguna manera dar una respuesta de antemano si existen bases filosóficas de la medicina. Como iremos viendo a lo largo de la materia, esta ha hecho grandes aportes hasta la actualidad. Si avanzamos ya en qué es y qué estudia la filosofía de la ciencia, a partir de los interrogantes anteriores que les propuse, ya seguramente podemos tener una respuesta. En primer lugar, la filosofía de la ciencia es una disciplina. Esto supone, si ustedes después van haciendo clic en cada una de estas palabras que están subrayadas, podrán ver que es una disciplina porque justamente supone que tiene un conjunto sistemático de reglas que han sido aceptadas y que se ha teorizado a lo largo del tiempo sobre cómo se debe producir ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se debe producir saberes que sean correctos y válidos para poder justamente aprender o comprender las realidades problemáticas que nos tocan vivir? Ahora bien, entonces, ¿cuál es la especificidad? A ver, la filosofía de la ciencia, como cualquier otra disciplina, pero en este caso aún más porque hablamos de una palabra compuesta. Ustedes ven que tenemos por un lado filosofía de la ciencia. En ambos casos, sobre todo la ciencia, está inscripta en un campo científico. Si ustedes recuerdan algo que introducimos el año pasado, Bourdieu es uno de los autores que nos habla del campo. ¿Qué supone esto? Cuando hablamos de un campo, en el caso de Bourdieu, lo que nos está planteando este autor es que las comunidades científicas muchas veces están justamente en continuo debate, hay tensiones y muchas veces, aunque hablemos de una comunidad científica, no es siempre tan armónica las miradas que hay sobre las problemáticas científicas, sobre las formas de abordarlas. Por lo tanto, hablar de un campo científico es hablar también de una arena de conflictos. ¿Conflictos en qué sentido? Sobre múltiples maneras de ver esa realidad, sobre múltiples formas de abordarla, lo que ha llevado a diversas interpretaciones y reflexiones sobre cómo se debe hacer ciencia, cuáles son los pasos correctos, cómo garantizamos que si estamos siguiendo un determinado método, llegamos a un conocimiento que es válido, es decir, que puede tener una mayor capacidad predictiva, que puede tener una mayor capacidad de generalización y que por lo tanto me dé una mejor explicación de las problemáticas que estoy abordando. Por ejemplo, como médicos, ¿cómo llegamos a producir conocimientos que hoy en día los adoptamos y al momento de diagnosticar a un paciente tenemos cierta previsibilidad o esperamos ciertos comportamientos porque la ciencia aparece como sosteniendo, o sea, un fundamento o sustento que legitima ese diagnóstico que estamos haciendo? Como podemos ver, el campo científico nos habla de que las verdades que muchas veces consideramos que son verdades científicas, en realidad no son de alguna manera un monopolio, es decir, no son únicas, sino que están determinadas por una comunidad científica que debate. ¿En qué? En base a distintas condiciones sociales de producción, es decir, a las convenciones que hay en un determinado momento, a las formas que se han planteado en ese momento en base a los hallazgos científicos que se tienen sobre cómo se debe producir en ese momento conocimiento científico y estructuras que se van generando que lo validan. Por ejemplo, hoy en día sabemos que para hacer una carrera universitaria de medicina es necesario, por ejemplo, recurrir a la universidad y que nos den una titulación. De hecho, por ejemplo, se han ido estandarizando contenidos y hay organismos que acreditan y reconocen ciertas carreras e instituciones como aquellas que proporcionan ese conocimiento válido. Pero esto no siempre fue así.
Por lo tanto, siempre hay relaciones de fuerza. Por ejemplo, hasta el día de hoy, nosotros el año pasado estuvimos debatiendo cuán legitimada está, por ejemplo, la medicina tradicional. Entre ellas, por ejemplo, hoy en día sigue siendo objeto de debate el tema de la medicina homeopática, mientras que en algunos países del mundo hay una extensa tradición, incluso en algunos casos se ha llegado a incorporar en la currícula formal. En otros casos hoy en día se sigue debatiendo si ese tipo de abordaje, ese tipo de métodos son válidos. Y todo esto, por lo tanto, nos lleva a ver que la filosofía de la ciencia se hace estas preguntas y también está sujeta a todas estas discusiones. Porque en la filosofía de la ciencia y en la ciencia en general siempre hay autoridades, es decir, personas que se han ido legitimando en ese campo, que han tenido un discurso que de alguna manera en ese momento ha dado las mejores respuestas, según lo que ha entendido la comunidad científica de un determinado momento, y que por lo tanto son consideradas mejores o más valoradas que en otros casos. Como les decía recién, y tratando de desandar un poco más esto de qué es la filosofía de la ciencia, deberíamos preguntarnos antes de llegar a responder qué hace esta disciplina en el fondo, es que la filosofía de la ciencia, como les dije, es una palabra compuesta. La ciencia y la filosofía van de la mano. Ahora la pregunta ¿es lo mismo ser filósofo que ser científico? ¿Siempre van de la mano? Es decir, que yo para poder hacer ciencia tengo que ser filósofo o para hacer filosofía tengo que ser científico. Como podremos ver a lo largo de la materia, en realidad, si bien lo recomendable es, evidentemente, que alguien que hace ciencia conozca de filosofía y quien hace filosofía de la ciencia, evidentemente, tenga nociones de ciencia, no siempre van de la mano. Sin embargo, es recomendable que para poder interpretar mejor una u otra disciplina, evidentemente tengamos nociones. ¿Por qué estamos viendo esta materia entonces en la carrera? Porque justamente es una materia que nos va a permitir dar una apoyatura y entender cómo llegamos, por ejemplo, en la materia metodología, que ustedes van a tener también este año, cómo llegamos a estos consensos que aplicamos. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a aplicar este método? Este método es el único método que podemos implementar para producir investigaciones y conocimientos científicos en medicina. Como vamos a ir viendo a lo largo de la materia, vamos a ver que hay distintas perspectivas, pero para ello tenemos que ser conscientes de qué caminos estamos aplicando. La filosofía de la ciencia nos ayuda justamente a eso, a tratar de ser conscientes sobre qué métodos existen, cómo entienden ciertas corrientes a la realidad, cómo creen que se debe abordar, y para ello es fundamental este tipo de materia. Ahora bien, ustedes si ven la flechita que les he puesto en la diapositiva, podemos decir que la filosofía de la ciencia es una disciplina metacientífica o de segundo orden. Los invito a que revisen la bibliografía de Díaz y Molinés, en el cual los autores claramente explican por qué la filosofía de la ciencia es una disciplina metacientífica de segundo orden. Como podremos ver, el autor nos plantea justamente que es metacientífica porque la filosofía de la ciencia filosofa sobre otra disciplina, que puede ser, por ejemplo, en este caso estamos haciendo filosofía de la ciencia. Podría haber filosofía de muchos aspectos, por ejemplo, filosofía del lenguaje, podemos hacer también análisis filosóficos, por ejemplo, desde la sociología, podemos hacer desde múltiples disciplinas, hacer análisis filosóficos. Por lo tanto, ustedes saben que la filosofía, de alguna manera, que muchas veces está emparentada esta idea de este amor a la sabiduría, fue una de las bases fundamentales que dio origen. La filosofía es la madre de muchas de las disciplinas que hoy en día conocemos. Por lo tanto, estos autores nos hablan de una disciplina, la filosofía de la ciencia, de segundo orden, porque justamente nos permite filosofar sobre otras disciplinas
que vienen desarrollando su propia metodología científica, pero que también se hacen debates sobre cómo llegan a producir ese conocimiento científico. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuáles son las funciones del filósofo de la ciencia? ¿Qué trata de hacer al momento de filosofar? Al momento de preguntarse sobre y teorizar, ¿no? Y teorizar, vamos a ver que esta palabra es fundamental en la filosofía de la ciencia, digamos, va a filosofar tratando de construir un conocimiento sistemático, tratando de alguna manera estableciendo más allá que reglas generales, está tratando de alguna manera de sistematizar estos conocimientos para poder de alguna manera dictar normativamente un deber ser, es decir, cómo producir un conocimiento válido. Si es así, tenemos que recuperar el planteo de Díez y Molines, quienes nos hablan al menos de 3 funciones. Ustedes van a leer en la bibliografía que ellos nos hablan de una función descriptiva, interpretativa y prescriptiva. No quiere decir que por más que estos 3 globitos estén separados, justamente no vayan de la mano estas 3 funciones. El filósofo de la ciencia trata de describir qué sucede en esa comunidad científica, qué sucede en esa realidad que observa, cómo llegar a conocerla, y todo eso podemos hacer a partir, por ejemplo, de reconocer algunos elementos centrales de la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, la filosofía de la ciencia se pregunta, por ejemplo, qué es una teoría, cómo yo llego a constituirla, qué se entiende por un método científico. Todo esto describe aspectos que son propios de la medicina. Habla de un lenguaje específico, pero ese lenguaje no es un lenguaje vacío, sino que, es decir, no es cuando hablamos del discurso, hablamos de prácticas que fundamentan esos discursos. Entonces, una de las funciones de la filosofía de la ciencia es describir estos lenguajes, estos procedimientos que se desarrollan en la ciencia. Por otro lado, la filosofía de la ciencia también trata de interpretar cómo se construyeron esas teorías, es decir, los razonamientos que fue desarrollando el filósofo y las distintas corrientes, evidentemente, a lo largo del tiempo, fueron llegando a ciertos consensos. Ha teorizado, digamos, sobre qué entienden que es el conocimiento, todas estas preguntas que nos venimos haciendo. Entonces, una vez que hay ciertos consensos, cuando la comunidad científica evalúa a los otros, también analiza o interpreta, por ejemplo, cómo un investigador llegó a producir ese conocimiento, en qué paradigma se inscribe, qué métodos plantea ese paradigma y si se fue riguroso o no al momento de producir ese conocimiento. Por ejemplo, ustedes deben conocer casos o sus mismos familiares pueden haber estado sujetos, por ejemplo, a un tribunal de tesis. Cuando uno hace una tesis, la tesis es una pequeña investigación científica, depende de la escala, ¿no? Si es una tesis doctoral, tiene una escala mucho mayor, en la cual el tribunal, ¿qué va a tratar de observar? Va a tratar de observar en esa tesis, va a tratar de evaluar, por ejemplo, en qué corriente teórica se inscribe esa persona, si fue coherente en su debate teórico, en su posicionamiento sobre la comprensión de esa realidad, cómo llegó a producir esa conclusión de esa tesis y por lo tanto cuán riguroso fue los pasos que siguió, si hay errores o no. Entonces hay todo un proceso interpretativo. Y en ese sentido, la filosofía de la ciencia ha ido construyendo esos consensos. ¿Por qué? Porque en última instancia hay también una vocación prescriptiva. Como lo hablamos el año pasado, prescribir, y ustedes lo saben muy bien por la disciplina que han elegido, es que prescribir supone justamente de alguna manera recetar, ¿no? Recetar, decir un deber ser, señalar un deber ser, señalar un camino de cómo debemos actuar. Ante esta situación, la idea de prescribir, ¿no? Es porque, como ya he venido diciendo, aunque suena reiterativo, la ciencia también prescribe a sus científicos
cómo deben actuar para luego ser reconocidos en el campo científico que hablábamos anteriormente y legitimar ante esa comunidad que su conocimiento es válido y que por lo tanto debe ser tenido en cuenta. Ahora bien, en la materia nos vamos a concentrar fuertemente en un tipo de conocimiento que es el conocimiento científico. Sin embargo, no podemos desconocer otros tipos de conocimientos que han ido orientando inclusive y previamente a la construcción de la ciencia o siguen conviviendo, coexistiendo con el mismo conocimiento científico en la actualidad. Para poder conocer qué es la ciencia, también debemos saber qué no es el conocimiento científico. Por ejemplo, si ustedes ven, estamos avanzando en el programa, podemos ver que los conocimientos precientíficos, es decir, aquellos que no tienen una metodología, pero no por ello no quiere decir que nos ayuden a muchas veces a formular ciertas hipótesis que después las vamos a probar y que van a tener un carácter científico, podemos resaltar las siguientes. Por ejemplo, la mera experiencia, la intuición, la tradición o el recurso de autoridad. Vamos a ver detenidamente qué es cada uno de ellos. Estos debates los van a ver en la bibliografía que les voy a estar proporcionando en el aula virtual para la próxima clase para repasar estos conceptos que vamos a introducir en este momento. A ver, cuando hablamos de la mera experiencia, ustedes claramente se imaginarán que a lo largo de nuestras vidas vamos adquiriendo experiencias. Estas experiencias se van adquiriendo justamente en el ensayo-error. A lo largo de nuestra vida, por ejemplo, cuando éramos pequeños, seguramente fuimos aprendiendo, por ejemplo, sin saber de física, que cuando tirábamos, por ejemplo, un objeto, una pelota, la pelota caía. Nosotros sabemos que el comportamiento de muchos de estos objetos, si los tiráramos, sabemos que un florero se rompe. Si es, por ejemplo, de porcelana, es porque va a caer y se va a romper. Ahora bien, esto es un conocimiento que nos ayuda y nos guía a lo largo de nuestra vida. Por ello, no es que lo subestimemos ni mucho menos. Sin embargo, si, digamos, solamente nos guiáramos por la mera experiencia, evidentemente que muchas veces no siempre es suficiente para poder explicar ciertos fenómenos que son más complejos. Por ejemplo, si retomamos el caso del coronavirus, evidentemente que se venían haciendo ensayos previamente con una rigurosidad científica importante y si los investigadores solo se quedaran con por ejemplo, la primera experiencia que hubo sobre esta enfermedad que ha generado este virus, a lo mejor hubiera sido mucho más limitada la interpretación. Para ello han recurrido a una serie de pruebas, han ido trabajando en la construcción de conocimientos más complejos, en los cuales no quiere decir que la experiencia no tenga valor. Por el contrario, la experiencia previa que hubo es fundamental. Pero con esto quiero decirles que la mera experiencia no acompañada de otro tipo de procedimientos metodológicos no es suficiente para que hablemos de un conocimiento científico. No quiere decir que no lo apoye, no ayude a construir conocimiento científico, pero por sí misma las meras experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida no son suficientes para generar explicaciones científicas. Necesitamos avanzar un poco más allá. Lo mismo con las intuiciones. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces decimos, intuyo que va a pasar cierta situación y sucede? Y entonces decimos, ¿qué intuición? Muchas veces, más allá de las cuestiones de género, a veces, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar, mira la intuición femenina? En realidad, la intuición, que no es justamente un dominio solo de temas de género, en este caso de las mujeres, no es una condición excluyente, ni mucho menos, más allá de que escuchemos esta frase, la intuición, evidentemente que son estas verdades que nosotros entendemos que están ahí, que a veces no podemos explicar de dónde provienen, pero muchas veces pueden apoyarse justamente e interactuar con la experiencia. Por eso fíjense que yo en esta diapositiva he puesto varias flechitas que se interconectan entre sí, ya que no podríamos decir de alguna manera que una es excluyente de la otra.
Luego tenemos la tradición. La tradición de alguna manera puede estar también fundada en la experiencia, ¿no? ¿Qué son las tradiciones? Son de alguna manera costumbres que se han ido de alguna forma reproduciendo a lo largo del tiempo, que una comunidad las adoptó porque en su momento les sirvieron para dar explicaciones sobre esa realidad que vivía en un determinado momento y que siguen guiando las conductas a lo largo del tiempo. No quiere decir que por ello estas sean verdaderas. Puede ser que siempre funcionaron así, que siempre se dijo que funcionaban de determinada manera y que por eso una comunidad las siga haciendo. Por ejemplo, muchas personas pueden tener la tradición de decir, bueno, para que por la lluvia hagan una cruz de sal. Y muchos meteorólogos a lo mejor dirían, no tiene demasiado fundamento científico. Entonces, no quiere decir que esto no se siga haciendo. Y por último tenemos un ejemplo que también trabaja la autora que les he propuesto, que es Marta Díaz de Landa, que es el recurso de autoridad. ¿Qué es el recurso de autoridad? El recurso de autoridad es cuando nosotros fundamos nuestros conocimientos en personas que a lo mejor conocen mucho o saben de estas temáticas. A ver, en este caso, ¿qué podemos decir? Puede ser que esa autoridad sea un científico y que por lo tanto su conocimiento sí sea científico. Ahora, ¿por qué lo ponemos en esta diapositiva, en conocimiento precientífico? Lo ponemos en conocimiento precientífico porque, por ejemplo, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, confío en lo que me dicen mis padres, me dice un amigo. ¿Por qué? Porque para nosotros puede ser una autoridad que no necesariamente es científica, por ejemplo, es por el afecto que le tenemos, porque sabemos que tuvo muchas experiencias de vida y entonces aceptamos su recomendación. Todos estos nos pueden servir evidentemente como conocimientos que tiene otra persona que guían nuestras prácticas, pero no por ello quiere decir que haya una metodología sistemática por detrás. De allí que por eso hablamos que son conocimientos precientíficos, no científicos en sí mismos. Ahora bien, en la próxima diapositiva vamos a ver entonces qué características debe tener el conocimiento científico. Si seguimos avanzando con las características del conocimiento científico, pensando ahora en un sentido más bien moderno, podemos señalar las siguientes. Vamos a ir viendo a lo largo de la materia, hago un paréntesis, estas características con mayor profundidad. Acá simplemente las vamos a introducir para que vayamos sensibilizándonos al respecto, pero la vamos a ir retomando. Por un lado, la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva. Por otro lado, el carácter crítico, su carácter metódico, esto de que es un saber fundamentado lógica y empíricamente, que tiene un carácter sistemático, que es comunicable y que tiene una pretensión de objetividad. ¿Qué significa cada una de estas partes? Ahora las vamos a ver. Simplemente hacer también la salvedad que aquí estamos hablando de las características generales. A lo largo de la materia vamos a ver que cada uno de estos aspectos que ha planteado y ha estudiado la filosofía de la ciencia no quiere decir que no estén sujetos a debate. Sin embargo, estos son algunos de los consensos más generales a los cuales ha llegado hoy en día la ciencia. Cuando hablamos de la capacidad descriptiva, explicativa y predictiva, cuando hablamos de descripción, cuando lo vimos el año pasado, podemos ver que describir significa caracterizar algún fenómeno. Esto es uno de los objetivos principales que en general ha tenido, sobre todo vamos a ver el positivismo, lo mismo que la explicación. ¿Se acuerdan que cuando explicamos no es lo mismo que describir? Cuando hablamos de una explicación significa que en el fondo estamos tratando de buscar las causalidades, es decir, las razones que fundamentan por qué se produce cierto fenómeno. Vamos a ver que si bien incluso en la propia descripción puede haber relaciones entre fenómenos, vamos recién a hablar de explicación cuando hay una relación causal entre una determinada consecuencia que es provocada por una causa. Esto es uno de los principales objetivos que tiene la ciencia. Poder explicar es una de sus mayores aspiraciones, explicar por qué se producen ciertos fenómenos.
que pueden ser, por ejemplo, para la ciencia de la salud, podrían ser ciertas enfermedades o ciertas problemáticas sociales, etc. Otra de las características propias de la ciencia es el carácter crítico. ¿Qué supone esto? Como la palabra lo indica, y lo usamos muchas veces del sentido común, la crítica supone interrogarse, no dar nada por sentado, cuestionar. La ciencia avanza justamente porque todo el tiempo se está preguntando si ese conocimiento al que ha llegado necesariamente es válido, es decir, es válido provisoriamente hasta tanto alguien no lo cuestione, lo ajuste y lo precise. ¿Para qué? Para que podamos lograr mejores conocimientos. Por lo tanto, cuando a veces sentimos que nos hacen una crítica, por ejemplo, cuando les decía recién el ejemplo de la tesis, vamos al tribunal de tesis y si a veces nos hacen unas críticas, a veces nos sentimos mal porque sabemos que nos ha llevado mucho esfuerzo producir ese conocimiento científico. Sin embargo, de esa manera crece la ciencia y por lo tanto es algo que tenemos que, por supuesto, poder irlo aceptando, ¿no? Porque a veces no tengamos fundamentos para decir, no, nosotros lo planteamos de cierta manera, sino porque justamente la ciencia avanza desde una crítica constructiva. Se critica, pero nosotros tenemos que poder argumentar de la manera más rigurosa cómo llegamos a producir ese conocimiento para que, como vamos a ver a lo largo de la materia, no se falsee, es decir, no se derribe de alguna manera esa conclusión a la que habíamos llegado. Por otro lado, sabemos que la ciencia tiene un saber que es fundamentado lógica y empíricamente. No es suficiente que nosotros probemos a partir de, solamente a partir de un trabajo empírico justamente, alguna hipótesis, sino que justamente esas hipótesis también tienen que haber sido fundadas lógicamente. ¿Y cómo las fundo lógicamente? Evidentemente al momento de que yo recurro a otras teorías, a otras discusiones teóricas y también empíricas que se han desarrollado sobre determinada problemática, yo voy a ir construyendo lógicamente mis hipótesis que después voy a contrastar empíricamente con los hechos. Esto es propio del método hipotético deductivo, sobre todo que ha permeado el paradigma positivista. Vamos a ver que en otros paradigmas tienen otras formas de fundarlo, pero que en el fondo también está esta preocupación. Ya cae de alguna manera de maduro a esta altura de esta clase el carácter metódico. Evidentemente que la ciencia, esa es una característica básica, esto es una pregunta fundamental. ¿Por qué hablamos de un conocimiento científico? Porque tiene un método, es decir, tiene reglas, tiene un procedimiento sobre cómo yo debo conocer, qué pasos yo debo seguir para poder producir un conocimiento válido. A su vez, ¿esto qué nos va a permitir? Que justamente si este conocimiento yo lo voy ordenando, por eso tiene un carácter sistemático, yo tengo argumentos y pruebas que las voy sistematizando, las voy ordenando para que después las pueda replicar a lo largo del tiempo, ¿esto qué me va a permitir? Me va a permitir que la pueda comunicar. La ciencia no tiene sentido si quedara solo entre cuatro paredes. No quiere decir que muchas veces no haya ciertos intereses, ciertos egoísmos que a veces hagan que muchos conocimientos no lleguen a difundirse. Pero en líneas generales, justamente hay un consenso en la comunidad científica y hay múltiples esfuerzos, incluso al evaluar, que es que yo tengo que poder comunicar esos hallazgos porque la ciencia si no perdería su carácter que es acumulativo. Para yo poder acumular conocimientos, necesariamente alguien tiene que haber comunicado qué hizo. Para eso tenemos que explicar muy claramente cuáles fueron los pasos que yo seguí. Si por ejemplo nosotros hiciéramos una receta de cocina, la receta, justamente, ¿cuál es su pretensión? La pretensión es que otra persona, si fuera a hacer una comida, al hacer esos pasos, pueda llegar al mismo tipo de producto final, que es esa comida. En este caso, la ciencia también se esfuerza por plantear estas reglas justamente para poder justamente después llegar a producir nuevos conocimientos. Y por eso es tan importante al momento de investigar saber si otros ya transitaron ese camino, también para no volver a investigar y a veces
si bien nunca es una pérdida de tiempo, pero digamos, no volver a transitar el mismo camino que otros ya siguieron y a lo mejor seguir avanzando en investigar o indagar aspectos que esos otros investigadores no llegaron a indagar. Por último, algo que siempre busca la ciencia, con múltiples discusiones entre los distintos paradigmas que vamos a ir viendo, pero que no por ello deja de ser una pretensión y una búsqueda, es la objetividad. Es decir, esta idea de lograr la mayor neutralidad, en realidad, para hablar con más fundamento, la mayor neutralidad se busca valorativa, por más que hoy en día sabemos que los valores siempre están, siempre atraviesan la producción científica. Sin embargo, vamos a ver que la ciencia lo que busca es justamente producir un conocimiento que sea replicable y que no tenga que ver solamente en decir yo llegué a este conocimiento porque me gustó, porque a mí me parece, porque me genera cierta simpatía, sino que de alguna manera yo tengo que dar cuenta que ese conocimiento, más allá que puede gustarme la temática, pero que yo llegué a producirlo siguiendo una serie de pasos rigurosos, pero vamos a ver que esto es bastante más complejo. No indago mucho más, no profundizo mucho más sobre este concepto, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia con más detenimiento. Para ir concluyendo esta clase, yo acá les propongo un mapa conceptual donde está de alguna manera sintetizado una parte de los aspectos que hemos trabajado durante el día de hoy. ¿Cómo lo podemos leer a este mapa conceptual? Podemos decir que la filosofía de la ciencia es una disciplina metacientífica de segundo orden. Estamos aquí ubicados. Ustedes lo pueden ver, ahí yo les estoy marcando dónde estamos, empezamos por acá. Es una disciplina metacientífica de segundo orden, cuyo objetivo es conocer los supuestos, los fundamentos, las conclusiones de la ciencia. ¿Sobre qué interrogantes? Sobre qué es la realidad, qué es la verdad, cómo producir conocimientos verdaderos o próximos a esa realidad. ¿Por qué nos preguntamos esto? ¿Y cuántas respuestas puede haber? Puede haber múltiples respuestas. ¿Por qué razón? Aquí estamos ubicados. Fíjense donde estoy orientándome. ¿Por qué hay distintas posibles respuestas? Porque también sabemos que hay múltiples miradas, hay tensiones. ¿Por qué? Porque la ciencia es un campo, es decir, es una arena de conflictos, ahí les estoy haciendo la flechita, que de alguna manera no está sujeta a un único consenso, sino que siempre hay tensiones. ¿Y sobre qué intenta dar respuesta la ciencia? En particular la filosofía de la ciencia. Intenta dar respuestas sobre distintos ejes de debate, como dijimos anteriormente, teniendo como eje algunas funciones que trabajamos hoy, que es una función descriptiva, interpretativa y prescriptiva, tomando el modelo de Diez y Molines. En la próxima clase vamos a retomar las características del conocimiento científico y precientífico para empezar a ver cómo esto se fue trabajando a lo largo de la historia. No obstante, me parece interesante resumir en este mapa conceptual algunas claves que han orientado esta clase. Para terminar, en esta última diapositiva les comento una novedad que he incorporado este año con relación a los años anteriores. He recuperado y adaptado un material que elaboré para esta materia, que es un cuadernillo para orientarlos en las lecturas. Consideré este año importante retomarlo, aunque recalco que con adaptaciones, porque no es exactamente igual a uno que teníamos hace unos años atrás, porque dada la coyuntura y que estamos viviendo y que estamos trabajando desde la modalidad virtual, me parece fundamental irlos guiando un poquito más en las lecturas de la bibliografía. Por eso no les he puesto toda la bibliografía, sí la voy a ir escaneando y subiéndola en cada una de las unidades a algunos extractos pequeños de algunos autores, para que puedan ir trabajando
con la compañía de estos cuadernillos. Mi recomendación es que vayan tratando de guiarse por este material porque los va a ayudar a ver cuáles son las ideas principales que yo quiero transmitirles. De hecho, vamos a tratar de irlas recuperando cada clase para que este proceso sea acumulativo y que vayamos sacándonos las dudas que vayamos teniendo al momento de leer la bibliografía, que como ustedes saben, muchas veces tiene alguna complejidad extra que no llegamos a abordar totalmente en la clase, pero que puede ser interesante justamente que la lean para que después podamos sacar algunas dudas en el foro de consultas que he previsto para la materia. Ahora sí, me despido por esta clase, nos estamos reencontrando la próxima semana para seguir trabajando los otros contenidos que he planteado en el cronograma de la materia que pueden ver en la pestaña correspondiente. Finalmente les mando un gran saludo, espero que tengan una excelente semana y nos estamos encontrando pronto en esta materia. Que estén muy bien.